sufrimos presiones constantes del mundo, pero la Biblia nos exhorta: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Queridos hermanos, hermanas, saludarles con la paz del Señor, pues de acá desde La Paz, Bolivia, desde Ciudad del Alto. Entonces, mis queridos hermanos, para iniciar este mensaje, les invito para inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz. Tu palabra nos revive. Un día estábamos muertos en el pecado, tú nos diste en vida, nos hablaste a cada uno de nosotros, a pesar de nuestras dificultades, barreras, obstáculos que se presenten en esta vida. No somos dignos, somos pecadores. Señor, límpianos de toda maldad, aún de pensamientos y acciones. Dinos vida juntamente con Cristo. Tú eres el Rey, el Señor de señores. Tú eres el control de todas las adversidades. Oramos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje, de este tema, se llama La decisión de Daniel no contaminarse. El texto bíblico, eso vamos a leer, Daniel 1:8. Dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni el vino que su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Queridos hermanos, hermanas, iniciando, yo quiero compartir con ustedes uno de los personajes más ejemplares en la escritura del Antiguo Testamento. Se trata del profeta Daniel. Daniel fue un joven judío del linaje noble que llegó a ser un gran profeta de Dios. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, a Daniel se lo llevaron cautivo a Babilonia, donde fue escogido para servir en la corte real. Fiel a Dios, Daniel rechazó adoptar las costumbres paganas de su nueva tierra, permaneciendo íntegro en el Señor. A pesar de enfrentar a diferentes reyes, imperios y culturas, Daniel se mantuvo firme en su fe, incluso en los momentos en los que enfrentó grandes peligros. Daniel representa algunos de los valores más hermosos de la Escritura y es un ejemplo para nosotros en este tiempo en que vivimos. La Biblia en el libro de Daniel nos habla de 4 jóvenes del reino de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia y elegidos para servir en el palacio de Nabucodonosor. Era para entonces el rey más poderoso de la historia. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A Babilonia le gustaba tomar lo mejor del mundo, pero al final lo que buscaba era asimilar a todos a su sistema. Como parte de eso, a los judíos cautivos les fue cambiado el nombre, como está escrito en Daniel capítulo 1, versículo 7. Señala: a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, a Misael Misach, y a Azarías Abelnego. Los nombres originales de estos jóvenes judíos estaban relacionados con el Dios de Israel, pero en Babilonia les fueron dados los nuevos nombres relacionados con las deidades locales. Como en tiempos pasados y en actual, nos vemos constantemente hostigados
de influencias negativas en el entorno que nos desenvolvemos, como chistes groseros, burlas a los demás, lenguaje deshonesto, vicios, pornografía, adulterio, corrupción. Bueno, podemos mencionar mucho más. Cuando las decisiones no son firmes, se corre el riesgo de perecer en alguna de estas influencias, que aunque algunas parecieran inocentes, pero con el tiempo arrastran al pecado. Daniel, un joven con una decisión tan firme que estuvo dispuesto a desafiar a las reyes de Babilonia con tal de guardar su integridad y convicciones ante Dios. En este momento aprenderemos 3 ideas principales. 1. Valentía y firmeza de Daniel. 2. El poder de decisión de Daniel. 3. La gracia de Dios. Primero, la valentía y firmeza de Daniel. Daniel y sus amigos habían sido instruidos en la ley de Dios. Esta ley prohibía costumbres paganas que practicaban todos los pecados habidos y por haber. Como podemos mencionar, fuente de muchas abominaciones, adoración a ídolos, vestimenta, tradiciones, culturas babilónicas, opresión de naciones, ocultismo y astrología, y alejamiento general de los principios divinos de Dios. Daniel y sus compañeros fueron llevados a vivir en ese contexto, a un estado insertado en un ambiente que es hostil a los valores que nosotros abrazamos. La iglesia siempre ha vivido insertada en un contexto de oposición a los valores del mundo. Lo que nos dice la palabra de Dios una y otra vez es que si nosotros nos mantenemos fieles y firmes a los principios del Señor, siempre saldremos victoriosos. Así nos enfatiza en Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota de justicia. Familia en Cristo, no solamente tengamos un llamado a mantener firme nuestra fe, sino que también nos veamos animados a seguir adelante, manteniendo la mirada sobre el Señor. ¿Qué vemos en la figura de Daniel? ¿Qué tipo de hombre era Daniel? Primero, Daniel era un hombre íntegro en el sentido de que se mantenía fiel a sus valores, no importaba qué situación pudiera estar confrontando. En Salmos capítulo 25, versículo 21 nos dice: integridad y rectitud me guardan porque en ti he esperado. En el famoso pasaje del foso de los leones, cuando quisieron obligarlo a arrodillarse ante la estatua del rey, Daniel dijo: yo no adoro a ningún hombre y por lo tanto no puedo hacerlo. Y en este caso le pedían que comieran la comida del rey Nabucodonosor, pero probablemente fue sacrificada a ídolos, impura, conforme a las leyes hebreas. Él prefirió no obedecer las disposiciones del rey, simplemente comer legumbres y beber agua. La decisión de la integridad es mantenerse fieles a los principios que son verdaderos. Y si en algún momento nos salimos de esos principios, en vez de disfrutar nuestra acción en una manera de justicia, lo que estamos haciendo es que nuestra integridad nos vuelve a formar con el propósito de la palabra de Dios. Segundo, Daniel estuvo dispuesto a asumir posturas que no eran populares. Daniel y sus amigos dijeron: no vamos a comer de la comida del rey. Corrían el riesgo de cuestionar los valores de Babilonia, pero Daniel entendió que él tenía que asumir esa postura porque su intelecto de la ley de Dios lo demandaba así. Aunque no era popular, mantuvo su postura firme a pesar de que eran esclavos en Babilonia. Se necesita mucha valentía para enfrentar con mansedumbre y firmeza las posiciones del mundo. En el libro de Josué, capítulo 9, nos exhorta:
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. La valentía es una virtud que debemos cultivar, pues Dios desprecia a los cobardes. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, nos enseña: más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será al lago ardiendo con fuego y azufre, que está la muerte segura. Segundo, el poder de decisión de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, y en el vino que su beber. Pidió por tanto el príncipe de los eunucos de no contaminarse. Daniel, con amabilidad y con mucha sabiduría y claridad, solicita al jefe de los eunucos a no obligarlos a consumir la comida del rey, y por amor a Dios estaba dispuesto a renunciar a los más ricos manjares y bebidas. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Daniel solicita los alimenten con legumbres. Daniel capítulo 1 versículo 12 y 15 dice: prueba tu ruego tus siervos 10 días, y denos legumbres a comer y agua a beber. Verso 15: y al cabo de los 10 días pareció el resto de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de comida del rey. La alimentación también es vital para el rendimiento mental. Estaba renunciando a ser los más inteligentes al no consumir los alimentos recomendados por expertos para mejorar su rendimiento físico y mental. Esto no les preocupaba. Daniel y sus amigos confiaban plenamente en Dios, sabían que estarían bien, aunque eran esclavos, y que rendirían mejor que los demás a pesar de su pobre alimentación. Pero Dios no los abandonó porque Él es fiel. Así nos corrobora en Salmos capítulo 32, versículo 5. A Él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Ante la burla y el desprecio, estos muchachos prefirieron mantenerse firmes sus convicciones y fueron honrados por Dios. Daniel es un ejemplo para nosotros y nos dice estar dispuestos a asumir grandes riesgos y a sacrificar cosas importantes para él. Cuando el rey Nabucodonosor, que lo apreciaba muchísimo y lo había puesto en una posición de altura, lo quería obligar a adorar su estatua, Daniel dijo: rey, no lo puedo hacer. Dios es todopoderoso para librarme del horno de fuego. Si tengo que sacrificar mi relación contigo, desea, lo siento mucho. Y Daniel estuvo dispuesto a sacrificar su carrera y por los valores del reino de Dios, aún la vida misma en el caso del foso de los leones y del horno del fuego. ¿Por qué Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida y el vino real? Primero, Daniel amaba y temía a Dios y no quería pecar ni hacer nada que ofendiera a Dios, especialmente la comida y el vino. Deseaba permanecer fiel a Dios. Verso 8 nos dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y con el vino del rey. Queridos hermanos, hermanas, debemos tomar una sabia decisión a tener un santo deseo de permanecer fieles a Jesucristo. Los babilonios eran un pueblo que disfrutaba bebiendo vino mezclando con sangre, pero esto no era aceptable para el pueblo santo de Dios. Eso nos dice en Génesis capítulo 9, versículo 4, y Levítico capítulo 3, versículo 17. En segundo lugar, Daniel conocía la voluntad de Dios, porque para él saber que comer de esa comida era contrario a la voluntad de Dios.
El primero conocía lo que decía la palabra de Dios. Él sabía que las escrituras prohibían comer de comidas sacrificadas a ídolos. Si él no hubiera conocido las escrituras, entonces fácilmente se hubiera dejado arrastrar por simplemente el contexto en que él estaba. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Lo tercero, Daniel confió en la fidelidad de Dios, confió en las promesas del Señor, tomó riesgos y puso a Dios a prueba. El eunuco que lo dirigía pensaba y decía, bueno, si este hombre no come de la cuna del rey, se va a desnutrir y me van a cortar la cabeza a mí, porque soy responsable, porque el eunuco es responsable. Daniel dijo, ponnos a prueba, vamos a ver qué pasa en 10 días. Porque confiaba que Dios era poderoso para nutrirlos sobrenaturalmente. Una y otra vez Daniel tomó grandes riesgos en su vida, confiando que Dios era todopoderoso, para compensar cualquier deficiencia en la cual él cayera por servir y honrar al Señor Todopoderoso. Daniel es un hombre ejemplar, un modelo que debemos seguir. Tercero, la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 nos dice, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Daniel estaba en un país extranjero y en el mismo corazón del imperio que acababa de destruir su tierra natal. Fueron en exilio y sin embargo en Daniel capítulo 1 versículo 9 nos exhorta, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Daniel demostró la verdad de Proverbios. En Proverbios capítulo 16 versículo 7 nos dice la Biblia, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos pacificará con él. No ponga el peligro y guarda la protección de Dios. Manténgase firme en la obediencia a la palabra de Dios y confíe en Él. Él cuidará de nosotros, de ustedes. La fidelidad, firmeza y valentía de Daniel provocaron que Dios interviniera a su favor. El jefe de los eunucos no arriesgó a complacer a Daniel a costa de su propia vida. Sin embargo, a causa de Daniel y sus amigos, el jefe de los eunucos también estaría a salvo de la ira del rey. Cuando somos fieles a Dios y mantenemos firmes nuestras convicciones, también beneficiará a los que nos rodean. Dios honró a Daniel y a sus amigos. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 nos dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieren en poco será vilez. Daniel y sus amigos no tuvieron opresión de parte de nadie, porque Dios estaba con ellos. Esto no significa que nunca tuvieron problemas, tuvieron serias consecuencias, pero también gozaron de la protección y gracia de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 33 enfatiza, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando elegimos glorificar a Dios con nuestras decisiones y acciones, Dios se complace en nosotros y nos bendice con más dones de sabiduría e inteligencia, engrandeciéndonos cada vez más. Daniel 1, versículo 7, la palabra confirma. Y a estos 4 muchachos Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí Daniel y sus amigos demostraron su fidelidad a Dios y su temor reverente. Por lo tanto, debemos reconocer que Dios es todopoderoso y majestuoso, en gloria. Quienes temen al Señor lo conocen constantemente, le tienen profunda reverencia y un compromiso sincero de obedecerlo y venerarlo.
Esto es exactamente lo que demostró Daniel cuando se propuso no contaminarse. Bueno, ya concluyendo, Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey para mantener su integridad espiritual y obediencia a las leyes de Dios. No solo para evitar alimentos impuros, sino la ley de judía, sino también para no participar en prácticas paganas babilónicas que implicaban ofrendar a ídolos, mostrando así su fe inquebrantable y su compromiso con Dios sobre cualquier presión mundana. Daniel y sus amigos se ocuparon de honrar y agradar a Dios y no a los hombres. Por tal razón fueron exaltados por Dios. Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20 nos exhorta: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Queridos hermanos y hermanas, sufrimos presiones constantes del mundo que quieren hacernos caer, pero la Biblia nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hermanas, cuando llegamos a conocer a Dios, su grande e incomparable amor, debemos ser valientes y decididos, respetar a los demás, e incluso a aquellos en autoridad, pero siempre debemos obedecer la ley de Dios antes que la ley de los hombres. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu fidelidad, gracias por tus palabras, gracias por tu bondad y misericordia. Guárdanos de toda tentación. Nuevamente nuestras vidas para servirte con gratitud, y danos esperanza firme. Así te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.